Hola a todos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso de las dos capacitaciones que hemos tenido con el equipo del grupo de gestión en cuanto a los temas de Power BI. Entonces, pues nada, espero les sea de ayuda esta tutoría. Entonces, el día de hoy vamos a empezar mirando desde la base, ¿sí? Que hemos trabajado en el grupo de gestión, que es la base unificada. Vamos a empezar desde los puntos que tenemos que tener presentes para poder cargar una base al Power BI y luego ya vamos a entrar en la parte del diseño y los gráficos de nuestro informe. Entonces, bueno, para empezar, pues esta es la base del grupo de gestión, pues que se trabajó con el grupo de gestión de proyectos, específicamente la hoja BD. En esta hoja es donde se encuentran consolidados y donde se está consolidando todos los proyectos relacionados a, pues, los diferentes fondos que tenemos. Entonces, en esta parte eh, voy a hacer un pequeño repaso. Lo primero es que, pues bueno, la base inicial realmente no empieza desde la primera fila con el nombre de las variables. Entonces, aquí recordemos que siempre debemos garantizar que la primera fila empiece con los nombres de las variables. En esta ocasión ya la tengo así, pero es muy importante que definamos bien los nombres, ¿sí? En muchos casos que no sean tan extensos, nos sirve bastante y muy puntuales. Entonces, aquí ya tenemos la primera fila de nuestra hoja con los nombres de las variables. El segundo punto que debemos garantizar es que nuestra base como tal no tenga celdas combinadas, ¿sí? Recordemos que el hecho de tener celdas combinadas nos va a generar unos errores porque en el Power BI no nos entiende que es como tal una celda combinada. Entonces van a quedar espacios en blanco de no hacer las correcciones pertinentes. Eh, Otro de los puntos importantes y basándonos en el ejercicio que se hizo en el grupo de gestión es que dado que esta hoja o este archivo que se descarga de un drive que se tiene muchas listas, ¿sí? Es decir, veamos acá, veamos esta columna de corporación, tiene una lista desplegable, ¿sí? Digamos que otras variables también la tienen así, y bueno, hay diferentes tipos de listas desplegables en la base como tal. Entonces, ¿qué recomiendo hacer en este tipo de casos? Lo que debemos hacer es coger toda la base, ¿sí? Copiarla, ¿sí? La copio y la llevo a una hoja, ¿sí? Y la pego como tal como valores sin que vaya a quedar, em, la copio como valores, ¿sí? Y con el formato para que me corrija muchas cosas, ¿sí? Porque al tener esta base, digamos que esta hoja viene de muchos parámetros, ¿sí? Digamos que se descarga, pero tiene muchas cosas detrás, algunas no sé si tengan funciones y demás, creo que sí. Pero entonces lo más aconsejable es que, pues bueno, miren si se puede cargar así directamente, ¿sí? Y si no arroja ningún error. Pero pues digamos frente al ejercicio que se hizo ya en la capacitación 2 con el equipo, sí habían algunas inconsistencias, entonces simplemente como corregimos, lo copiamos, ¿sí? Solamente copiamos hasta esta última, hasta donde tenemos datos y lo pegamos en la hoja, en una hoja, ¿sí? Aparte. Entonces allá nos limpia un poco la información porque pues ya solamente estamos tomando en cuenta las columnas donde había información. Entonces luego de hacer esto, ¿sí? Validamos pues, que no tengamos información adicional. Por ejemplo, siempre cuando por ejemplo, hacen notas afuera, ¿sí? Del Excel en otra columna, es importante que esas celdas las eliminen, le den eliminar, ¿sí? Esto para corregir un poco los errores de que puedan aparecer cargadas en el Power BI y otras columnas que no nos interesan, ¿vale? Entonces, luego de que tengamos bien organizada nuestra base, garantizando que la primera fila sea
el nombre de las variables, que no se tengan celdas combinadas y demás. Simplemente guardamos nuestro archivo y lo que vamos a hacer es, si se dan cuenta, creo que esta base es un poquito pesada. Vamos a irnos a nuestro Power BI, a la ventana inicial de nuestro Power BI y vamos a cargar la información. Entonces, para esto nos vamos a inicio, en la parte de obtener datos y vamos a seleccionar el Excel, ¿vale? Esperamos a que cargue la información y vamos a traernos, vamos a buscar nuestra carpeta donde tenemos em, la carpeta. ¿Listo? Entonces, en este caso es el grupo de gestión de proyectos. Vamos a tomar la base unificada. Esperamos a que cargue ahí un segundo. En algunos casos, pues por lo pesado que puede ser la base, digamos, con tantas variables y demás, puede que nos tome un poquito de tiempo, pero no tarda mucho. Entonces veamos un segundo acá. Ya nos cargó esta ventana donde simplemente nos está diciendo que todas estas son las hojas que existen, ¿sí? En, en mi Excel, pero realmente la única que me voy a traer es esta que dice BD, ¿sí? Que es la que trabajamos, que es donde se están ingresando todos los proyectos. Entonces, cuando yo hago esto de BD, veo aquí una información y simplemente, pues en este caso lo doy cargar, ¿sí? Un paso muy importante, pues que recomiendo realizar siempre que estemos cargando la base, la información, es que luego de que quede cargada la información, nos dirijamos a la parte de cómo se visualizan nuestros datos para ver que efectivamente solamente haya cargado las columnas que queríamos, ¿sí? Y que no esté cargando ninguna columna ni fila en blanco. Entonces esperamos un segundo. Hay un dato importante. Si se dan cuenta, yo le di cargar la hoja BD, ¿sí? Simplemente es a modo de ejemplo para ver si esta vez nos arroja algún error, ¿sí? O alguna inconsistencia, no sé. Y si vemos que es así, simplemente, no sé, una de las alternativas es, yo copiaría la hoja y la pego en otra así de manera sencilla y cojo la otra, ¿vale? Pero entonces esperemos a que cargue y la revisamos a fondo. Listo. Vean lo siguiente. Aparece esto. Esto fue lo mismo que apareció en su momento. Entonces simplemente vamos a irnos aquí a una de las columnas cargadas contiene errores. Entonces vamos a ver errores, ¿sí? Para ver si lo podemos corregir y si no, pues en definitiva para poder atender este tipo de casos un poco más fácil, simplemente, no sé, allá hacemos un ejercicio copiando y pegando la información en el trabajo. Entonces esperamos a que cargue un segundo a ver si nos muestra los errores que están apareciendo. Entonces vean, siempre que hacemos esto de ver errores, aquí nos aparece en otra hoja esta parte. Entonces dice errores BD. Entonces vamos a checar un segundo a ver qué puede ser lo que nos está pasando. Entonces vamos a ver acá, qué puede ser. Listo. Vean esto que está apareciendo acá. Este creo que es uno de los primeros errores que nos aparece. Y es que dice error, error, error. Entonces vamos a ir a nuestra hoja, a la columna de vigencia, ¿sí? Y vamos a ver qué contiene esta información. Entonces tiene 2021.
Voy a bajar un poco más para ver qué de pronto qué otra información. De hecho, voy a hacer aquí un filtro súper rápido para ver. Entonces, vigencia. Ah, listo. Veamos esto un segundo. Entonces, aparece 2021 asterisco y 2022 asterisco. Entonces, el sistema al inicio lo que hizo fue tratar de entenderlo como un número, pero realmente no pudo porque pues tenemos este tema de estos números con asterisco. Entonces, realmente esa variable ya no la podemos definir como un número si vamos a mantener esos asteriscos. Entonces simplemente seleccionamos la columna y aquí en tipo de datos no le vamos a dar número entero, sino que vamos a dejarlo como texto, ¿sí? Se supone que ahí ya debería eliminarse el error y debería aparecerme el dato como tal que yo tenía en cada uno. ¿Listo? Entonces esperemos a ver. Bueno, creo que no exactamente lo que lo corrigió acá. Un segundo, a ver. Entonces, vamos a darle a actualizar. Y no, yo lo cambié a texto y no cogió. Entonces simplemente hacemos el siguiente paso. Ya que le definí que es una variable de texto, entonces voy a dejar aquí en tipo cambiado. Voy a darle X, ¿sí? De hecho, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar aquí, vamos a eliminar estas columnas que salieron de errores. Eliminar. Eliminamos esta carpeta que se creó de errores y tengo mi hoja de BD, ¿sí? Entonces en mi hoja de BD voy a darle a actualizar porque me aparece eso. Tenemos un segundo y vamos a ver un segundo vigencia nuevamente. Damos vigencia. Entonces me aparecen estos errores, puedo seleccionarlo y voy a volverle a dar, que no es número entero, sino como texto como tal. Y le doy sustituir al actual. Al haber hecho esto, se supone que ya debe haber corregido el error y me deberían aparecer los 2021 asterisco y 2022 asterisco. Entonces vean que ya me aparece. Es decir, como tal ya no tengo errores, ¿vale? Voy a hacer una revisión aquí súper rápida en otro posible dato. Y, y vamos bien. Pero hasta el momento, lo que estamos viendo acá, vean esto. Fecha de acción. Siempre que vean aquí este tipo de color como rojo, porque hay cosas tal vez que hay que corregir. Entonces, vamos a ver acá. Aquí me aparece algo con error. Entonces, error. Voy a seleccionarlo ahí un segundo. Y me aparece lo siguiente. Entonces, vean que lo que pasa es que en esa parte de la fecha no se está garantizando el mismo formato como los demás, sino que ahora la fecha dice 1 de marzo de evaluación. Entonces, le doy X aquí para que me devuelva al paso anterior. Y para corregir este tipo de temas, vamos a buscar otra vez mi variable que debe aparecer por acá con un colorcito como un rojo. Entonces esperamos a que cargue. Entonces nuevamente acá. Entonces, digamos que dado que hay una fecha así por el momento, lo que podríamos hacer simplemente es en la base lo corrijo, ¿sí? Pero pues digamos que si fuera así la estructura realmente, simplemente digo que no lo quiero en formato fecha, sino que lo asumiera, lo interpretara como un texto, ¿sí? Esto tiene ciertas implicaciones, ¿sí? Pero digamos que en lo que hemos revisado hasta el momento no hay ningún problema, ¿vale? Ya más adelante lo revisaremos. Entonces, listo, corregí fecha de acción y ya me debería aparecer ese que decía 1 de marzo y no debería arrojarme como tal el error. Entonces, vamos a ver. Miren, 1 de marzo evaluación. Listo.
Y vamos a seguir haciendo el barrido a ver de qué otras variables puede que no genere error. Ninguna. Creo que ninguna. No. Listo. Perfecto. Entonces con esto se quedó la corrección de la información. Entonces vamos a darle aquí cerrar y aplicar. Y me va a sacar de la hoja y me devuelvo acá. ¿Sí? Para que queden los cambios siempre, yo suelo hacer, el sistema a veces automáticamente actualiza, como se dan cuenta ahí, no tuve que darle ningún clic, él mismo está actualizando, pero muchas veces cuando uno hace ajustes esto no pasa, entonces ¿qué hago o qué debo hacer? Debo irme a la parte de inicio y aquí donde dice actualizar y me va a actualizar con los cambios o ajustes que haya hecho. Entonces voy a darle aquí en la hoja BD, ¿sí? Y listo, están todas mis variables. Entonces vean que en este caso, em, por ejemplo, cuando lo vimos con el grupo de gestión, en la capacitación lo que hicimos fue que para no entrar pues a revisar los errores y a ver cómo los podíamos corregir, ¿sí? Em, lo que hicimos fue por el momento trabajar con ellos, ¿sí? Pero no, ahí está la manera en cómo se pueden corregir, como les mostré ahorita. Entonces, nada, ahí ya tenemos la información cargada. Importante, siempre es súper importante el paso que les había dicho. Cuando carguen la información, bueno, en esta ocasión nos apareció un error y por eso entramos a mirar a profundidad qué se cargó en la base. Pero muchas veces simplemente nos carga la información y pues lo que recomiendo es que validemos cómo quedó cargada la información. Entonces me voy a inicio y aquí donde dice transformar datos me paro en el icono y le doy clic y él directamente me va a redireccionar a una hoja donde quedó cargada la información, ¿sí? Que fue la que ahorita vieron cuando estábamos corrigiendo los errores. Entonces, ¿qué hago siempre? Pues yo generalmente, ¿qué hago? Pues lo primero que hago es voy bajando, ¿sí? Bajo, bajo, bajo. Y miro hasta qué fila me cargó la información. Entonces vean que dice hasta la 237, ya no baja más. Si yo me voy a mi base, perdón, si yo me voy a mi base de Excel y yo aquí hago el mismo ejercicio, vamos a ver que aquí tengo hasta la 238. Pero tengan en cuenta que en Power BI la primera fila como es la fila no la está contando. Entonces, efectivamente hasta la 237, que es jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. Entonces, denme un segundo. Entonces, a ver. Implementación de viveros comunitarios temporales en la jurisdicción de la Corporación Autónoma. Aquí es porque está tapado como que todo. Hasta ahí llegó. Entonces, perfecto ahí en cuanto a filas. Ahora vamos a revisar en cuanto a columnas, ¿sí? En cuanto a columnas, yo quería que me cargara solamente hasta esta que dice estado. Vamos a revisar. Es la última columna. Entonces, efectivamente, después de estado ya no hay ninguna otra información y hasta ahí me cargó solamente la base que quería tener, ¿vale? Entonces, así súper rápido valido eso. Cuando salen errores, pues el sistema les va a indicar así como nos mostró ahorita y ya. Entonces, como ahorita en estos momentos solamente validé la información y no hubo ningún ajuste para realizar, simplemente lo que voy a hacer es que le voy a dar en cerrar. ¿Listo? No le doy cerrar y aplicar porque, o también le pueden dar cerrar y aplicar aunque no hice ningún ajuste, ¿vale? Entonces ahí queda cerrado y me dirijo ahora a mi Power BI. Acá, ¿listo? Entonces ya tenemos la información cargada, ya les mencioné nuevamente los pasos que hay que seguir para corregir los errores y algunos parámetros que debemos seguir para poder cargar nuestra base de manera correcta. Y ya lo que sigue de aquí en adelante es la parte de nuestro informe. Entonces, lo primero, el título. Entonces, nos vamos a la parte de inicio, cuadro de texto y ahí vamos a tener
nuestro objeto. Voy a ocultar un segundo aquí esto que siempre se me amplía de filtro. Y aquí en esta parte del objeto simplemente lo voy a acotar un poco al tamaño que yo considere pertinente. Entonces lo voy a dejar de extremo a extremo, ¿sí? Recuerden que los puntos que me están resaltando aquí a los lados es hasta donde puedo llegar en mi informe. Entonces, listo, ya tengo mi objeto. Voy a activarle aquí la parte del título y le voy a colocar un título. Informe, seguimiento, grupo, gestión, proyectos. ¿Listo? Entonces aquí ya aparece mi texto, pero pues ya voy a hacerle unos ajustes en cuanto a diseño. Entonces para esto, en la parte de título, aquí me aparecen diferentes cosas que me sirven. Entonces, lo primero, la alineación, quiero que el título sea centrado. El color del fondo es donde le puedo dar los colores que yo quiera a mi informe. Entonces, lo voy a dar como un color no, como rojo, pero oscuro. Y en color de la fuente lo voy a dar blanco, ¿vale? Ahí tengo un primer estilo. Cada quien lo puede diseñar a su gusto. La idea es que el informe sea en- acorde al estilo de cada uno, ¿sí? O acorde, por ejemplo, al grupo, al ministerio. Y le voy a aumentar un poco el tamaño de la letra. Entonces aquí en tamaño de texto le voy a aumentar un poquito para que se vea bien. Y esto que queda aquí en blanco, simplemente voy a acotar mi objeto hasta donde queda el colorcito. Y listo. Ahí ya tengo el título. Otro de los puntos que vimos, voy aquí, no sé, aquí les voy a mostrar, este es el Power BI que se logró en la segunda capacitación del grupo de gestión y vamos a llegar al mismo punto, ¿sí? Con el fin de que les quede como todo el paso a paso de lo que se ha hecho. Entonces aquí tenemos unos segmentadores, los cuales los vamos a crear y unos tipos de gráficos. Entonces, hagamos un ejercicio con los segmentadores. Entonces, en los segmentadores vamos a crearlo acá en la parte de visualizaciones. Aquí este icono es el de segmentadores de datos, ¿vale? Damos clic y nos va a aparecer este objeto. Por lo general, los segmentadores pues, los dejamos pequeños, ¿sí? Porque simplemente es como un tipo de filtro. Entonces, ahí lo vamos a dejar a este tamaño por el momento. Entonces, cuando yo creo un segmentador, aquí tengo una parte del campo que es las variables que pues puedo incorporar y aquí al lado está la parte de formato que es donde le doy como todo el diseño de a mi informe, ¿sí? Como el diseño de cada objeto que yo tengo. Entonces, acá en esto, recordemos que el segmentador solamente se puede incluir una variable, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, al igual que se hizo en la sesión de la capacitación, vamos a incorporar como un primer segmentador la vigencia. Es decir, una de las cosas importantes es mirar los proyectos a nivel de, pues, dependiendo del año en el cual estén. Entonces, simplemente jalamos la variable vigencia aquí al campo y acá me va a empezar a actualizar. ¿Listo? Entonces, ya que vimos la base y pues aparecía el error de vigencia 2021, 2021 asterisco, 2022, 2022 asterisco, pues aquí nos van a aparecer. ¿Vale? Y tenemos en blanco, lo cual quiere decir que en nuestra base de datos hay celdas en las cuales tenemos en vacío hay proyectos que están en vacío la vigencia. Entonces, hay falta por actualizar, pero es para que lo tengan presente. Entonces, teniendo esto, yo no quiero que me aparezca así como una lista, sino que quiero que me aparezca como un menú desplegable. Entonces, ¿qué hago? Voy a volver a mostrar este paso. Selecciono mi objeto y aquí hay una flecha hacia abajo la cual voy a desplegar y me dice menú desplegable. Voy a seleccionar esa opción y me aparece así. Eso es lo que yo quiero en este caso. Entonces, en esta parte de, ojo, este es, por ejemplo, como a mí me gustaría verlo. Si lo quieren dejar del otro estilo, lo pueden hacer en lista y ya, ¿sí? Entonces, aquí en vigencia,
cuando quiero desplegar, puedo desplegar, selecciono alguna y ya, automáticamente me hace como el filtro. Entonces vamos a ajustar, ya tenemos la variable, ahora vamos a ajustar cosas del diseño. Entonces lo primero es, me voy a formato y en formato lo primero que voy a revisar es esto. Esto que aparece acá, vigencia, eso es esto que está activado, que es el encabezado. ¿Qué quiere decir? Que así como yo tengo nombrada la variable en mi base de datos, va a aparecer acá, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, mis variables, los nombres que tengo en el Excel son muy extensos, ¿sí? Y pues ese nombre no es el que me gustaría ver acá, sino otro, ¿sí? O quiero cambiarlo, quiero dejarlo todo en mayúscula, etcétera. Simplemente, ¿qué hago? Yo desactivo el encabezado, que es lo que asocia el nombre acorde al nombre de la variable que tengo, y activo la parte del título. Al activar la parte del título le doy a desplegar y puedo colocar cualquier nombre que yo quiera en este caso. Entonces voy a dejarlo simplemente vigencia, pero todo en mayúsculas, ¿vale? Esto simplemente era para que identificaran cómo pueden hacer estos cambios. Lo otro que voy a hacer es que voy a ajustarlo el diseño acorde a cómo está el título. Entonces voy a bajar un segundo, voy a dejarlo en alineación centrado, el título, y voy a ajustarle los mismos colores que utilicé para el título de mi informe. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo el mismo diseño. Y ahora otra de las cosas que quiero ajustarle es el borde. Yo siempre suelo utilizar la parte del borde porque me permite tener bien alineados los gráficos, ¿sí? Y bien delimitada la información. Entonces voy a activarle la opción de borde y voy a darle desplegar. Al momento de yo darle desplegar aquí en el color le voy a ajustar al mismo color del informe. Ahora vean que si yo doy clic afuera de ese gráfico, vean que el borde quedó con el mismo color, el título igual, entonces ya tengo un primer diseño que va en línea a como yo lo quiero mostrar. Veamos un segundo el VI que hicimos en la capacitación. Tenemos otros filtros que son las acciones y el responsable del trámite. Entonces vamos a hacerlos también acá. Para no volver a crear aquí desde cero el segmentador y poder ser un poco más eficientes, lo que podemos hacer es que nos paramos en este objeto, que fue el segmentador que ya creamos, y le damos control C, control V, y allá nos genera una copia de todo el diseño de ese segmentador. Voy a crear otro para ajustarlo ahorita a los que tenemos en él o a los que hicimos en él en la capacitación número 2. Entonces me paro acá un segundo y vean que tengo el campo vigencia, pero esta vez no es vigencia, sino que es, voy a revisar un segundo, sino que es la acción. Entonces me paro nuevamente aquí en el segmentador y aquí en la parte de campo le voy a quitar la vigencia y voy a buscar la variable acción. Entonces jalo la variable acción a ese campo y si yo amplío acá o despliego, ya me van a aparecer las acciones en las acciones que yo tengo en mi base de datos, ¿vale? Y ahora lo que me queda es cambiar la parte del título. Entonces me voy a formato y simplemente cambio el título. Entonces le coloco acción, ¿sí? Y lo mismo hago en este. Entonces aquí ya no es vigencia. Entonces me voy a la parte de campos y ya mi variable no es vigencia, sino que es, voy a mirar un segundo, responsable del trámite. Entonces, en responsable del trámite lo busco, responsable de trámite, y lo jalo al campo. Y si lo doy acá, ya tengo los responsables. Es decir, está Alejandro, Gabriel, etcétera. Y tengo algunos en blanco porque pues aún en la base de datos hay algunos que están así en blanco, ¿vale? Entonces le ajusto el título. Voy nuevamente, como les expliqué anteriormente, formato, título, y le voy a colocar responsable. No quiero que diga responsable de trámite, sino solamente responsable. Si quiero, no sé, tal vez ajustar el color, pues ya como les mencioné, ahí debajo
En el despliegue del título, ahí está la manera para poderlo hacer, el tamaño de letra y también incluso si quieren el tipo de letra, ¿vale? Entonces, habiendo realizado esto, ya el título y los segmentadores, vamos a empezar a hacer los gráficos. En su momento, los gráficos que se realizaron fueron estos cuatro, ¿sí? Donde vamos a empezar con este primero. Este primero se buscaba, pues digamos lo que quería el equipo de gestión, era mostrar un gráfico donde me dijera cuántos proyectos tengo por acción, ¿sí? Es decir, cuántos proyectos tengo gestionados, cuántos en gestión y demás, ¿sí? Entonces simplemente vamos a crearnos ese gráfico nuevamente acá. Entonces aquí en visualizaciones vamos a buscar este gráfico circular y listo. Ahí le damos clic en gráfico circular. Vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a ordenarlo. Ajustamos acá. Y vamos a ver entonces los campos que tengo para llenar. Entonces, tengo leyenda y tengo detalles, que este no lo vamos a usar. Tengo valores, información sobre la herramienta. Entonces, la primera cosa que deben tener clara es lo que quieren graficar. Entonces, el equipo me decía, yo quiero ver cuántos proyectos tengo por acción. Perfecto. Entonces, en leyenda, ¿qué voy a colocar? La leyenda es la que me va a separar por tipo de color los grupos que yo quiera. Entonces, yo aquí quiero que me lo separe por colores, separándome por la variable de acción, ¿sí? Un color los que son gestionados, otro color los que están en gestión, etc. Entonces, busco la variable acción y la jalo aquí al campo de leyenda. Al yo hacer eso, vean que acá lo primero que me hace es que me aparecen los colores, unos colores aleatorios del sistema que me van a representar el gráfico que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, en la parte de valores, ¿qué necesito yo? Como yo estoy buscando saber cuántos proyectos tengo, ¿sí? Em, ¿Cómo lo puedo hacer? Una de las maneras que la más fácil, pues de hecho pues es la más viable, es con el nombre del proyecto, ¿sí? Simplemente busco acá, vamos a ver cómo se encuentra en nuestra base. Ah, se llama así, se llama proyecto la variable. Entonces, vamos a buscar la variable proyecto y la jalamos aquí el campo de valores. Al hacer esto, vean que acá lo primero que apareció es que dice recuento. Cuando dice recuento, ¿qué quiere decir? Que él lo que asumió es que está contando, em, está haciendo el conteo por el nombre del proyecto de cuántos proyectos hay, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante y, por ejemplo, va a ser, pues en este caso, dado que estamos tomando una base que todavía no está 100% actualizada, puede que, que tengamos en la base unificada proyectos duplicados, ¿sí? Puede que sí, puede que no. ¿Cómo me salvaguardo de este tema? Aquí voy a seleccionar en la flecha y yo no solamente quiero que haga un recuento, que es lo que está afiliado, sino que quiero que haga un recuento distintivo. Es decir, si me llegan a aparecer el nombre del proyecto en más de una fila, ¿sí? En la base, solamente cuéntemelo como si fuera un proyecto, ¿sí? O sea, un proyecto que está dos veces, no me lo cuente como dos proyectos, sino como uno. Entonces le doy recuento distintivo y listo. Ahí, si tenía alguna duplicidad de algún proyecto, me lo va a ajustar y me va a botar es simplemente el dato. Entonces, si se dan cuenta, ahí cambia un poco, lo cual quiere decir que sí teníamos algunos proyectos duplicados en estos momentos, pero pues digamos que es lógico porque pues estamos limpiando la base y esta base es una base desactualizada, ¿sí? Entonces, tenemos esa parte del recuento, ¿listo? Entonces, veamos que aquí eh, podemos ver, hay muchas cosas por ajustar, ¿sí? Eh, el número de proyectos que tengo dependiendo de la acción. Entonces, gestionado, que es el morado, hay 176 proyectos. Es decir, lo que se puede decir aquí de entrada es que desde el equipo de gestión de proyectos, ya del total de los proyectos que hay,
hay 176 proyectos que ya han gestionado, ¿sí? Es decir, no sé, diría yo, que ya pasaría al ciclo del grupo de evaluación y eso representa un 76,19%, ¿sí? Estos porcentajes me sirven para ver a mí eh, cómo vamos, ¿sí? La participación y la importancia de cada una de estas acciones. Entonces vemos que prácticamente el 76% está gestionado ya, ¿sí? Lo cual pues da buenos inicios. Y así sucesivamente con los otros. Entonces, 28 gestionados, lo cual representa el 12,12%, y tenemos 14 en ajustes de la corporación. ¿Vale? Entonces, esta información pues ya está aquí. Ya lo que podemos hacer es hacerle un ajuste en el diseño, ¿sí? Para que se vea mejor, para que me permita, para que al lector, independientemente de quién hace el informe, para cualquiera que quisiera entrar a este reporte, pudiera entender directamente viendo las imágenes lo que queremos reflejar o mostrar. Entonces, aquí me paro en el objeto, ¿sí? Y me voy a la parte de formato. Lo primero que voy a ajustar es algo que dice acá leyenda, ¿sí? La leyenda, entonces, si se dan cuenta, está en la parte derecha, pero yo no quiero que me aparezca acá. Yo quiero que me aparezca en la parte inferior. O pues tienen otras alternativas, aquí las pueden identificar. Pero entonces yo quiero centro inferior. Entonces selecciono centro inferior y no solo eso, yo también quiero que esto que dice aquí acción, que es un título, me lo quite, ¿sí? Entonces lo voy a desactivar y simplemente que me aparezcan ya los colores de cada uno de cada una de las acciones, ¿sí? Eh, Eso puede ser por un lado, en mi caso no considero pertinente dejar el título, ¿sí? Porque muchas veces con el título del gráfico me doy a entender de qué quiere decir esto, ¿sí? De que estas son las acciones y ya. Entonces oculto esa parte de la leyenda y me voy a lo de colores de datos. Aquí en colores de datos, si se dan cuenta, están todos los colores que están aquí en el gráfico. Ustedes pueden, si por ejemplo no les gustan los colores que arrojó aleatoriamente el sistema, acoplarlo pues de cierta manera a su reporte. Entonces, no sé, digamos que guiándonos en línea a este tipo de color que utilizamos, vamos a hacer un ejercicio así súper sencillo. Entonces el gestionado lo voy a dejar con ese color, ¿sí? Esperamos a que coja el cambio. El que está en gestión lo voy a dejar con ese mismo, pero un poquito más claro, y así sucesivamente. Simplemente para tener un caso práctico de cómo puedo hacer estos ajustes de los colores. Y aquí este lo voy a dejar con este. Y listo. Para irnos en línea un poco a los colores y no sé, ya depende del estilo y como quieran mostrar la información, digamos que aquí pueden ajustar los colores. Entonces vuelvo y oculto este despliegue que hicimos de colores de datos y me voy ahora a un punto importante que dice aquí etiqueta, que si se paran ahí un segundo con su mouse, le dice etiqueta de detalles. Si yo lo desactivo, vean qué pasa. Esto de etiqueta de detalles es la información que me brinda cada uno de cada parte de la torta. Entonces, eso es una parte vital del gráfico. Entonces, la voy a activar y vamos a desplegar un segundo esa parte de etiquetas. Vean, acá me aparece estilo de etiqueta. Entonces, en estilo de etiqueta em, es la manera y qué información quiero mostrar para cada una de esas partes de la torta. Entonces, el que está ahorita aleatorio, que quedó así por el sistema, es valor de los datos y porcentaje del total. Por eso podemos ver aquí el número de proyectos y el porcentaje que representa dentro del total. Pero si yo solamente quisiera ver el dato, puedo seleccionarlo valor de los datos y me va a aparecer solamente el número de los valores el número de proyectos que tengo en cada acción, ¿sí? Pero digamos que a mí me parece importante resaltar no solo el número, sino el porcentaje para ver a nivel de pesos cuál es el que está más representativo y cómo pues, me da indicios para ver cómo hemos avanzado. Entonces, tengo esto del estilo de la etiqueta, tengo el color, entonces quiero que sea algo más, que se vea mejor. Voy a darle un color, un negro, un oscuro. Entonces selecciono el negro. Y aquí si, por ejemplo, la información que estuviera mostrando fueran dinero, ¿sí? Montos de dinero y demás, puedo
ajustar las unidades de medida. Si quiero que me lo muestren miles, en millones, miles de millones, etcétera. Puedo ajustarle los decimales, lo que sea, si quiero solamente con un decimal o sin decimales. Y acá abajo tengo el tamaño del texto, que es la parte que me interesa acá. Voy a aumentarlo y vean que ahí ya se me es más visible y se ve mejor la información y resalta más. Entonces lo quiero así. Voy a ocultar otra vez lo que desplegamos. Y lo otro que vamos a ajustar es el título. Entonces aquí en el título está activado. Voy a desplegar y vamos a ajustar este nombre. Lo borro y voy a colocar, por ejemplo, en mi caso, número de proyectos por acción. ¿Listo? Entonces, pues eso ya me permite entender que esto pues son las acciones y demás y tengo un buen título ahí. Entonces, en esta parte que desplegamos del título vamos a ajustar, como ya lo vimos en los segmentadores y demás, que el título sea centrado, que el color del fondo sea alineado a como tengo mi tipo de informe. Vamos a cambiarle la letra y listo. Ahí vamos alineados. Y quiero ajustarle el borde, ¿sí? Este borde es muy útil, es una cosa muy sencilla, pero es muy práctica. Entonces voy a dejarle el borde del mismo color y si doy a clic afuera de mi gráfico, van a darse cuenta que va a pues permite tener un mayor orden y visualmente se ve mejor. Simplemente ahí vamos a subir un poquito el gráfico, ¿sí? Para que queden así bien alineados y listo. Ahí ya tengo mi primer gráfico que era este, el recuento de proyectos por acción. Si se dan cuenta, aquí le hicimos un mayor ajuste, unos ajustes más detallados en cuanto a diseño, colores y estructura. Entonces, pues bien ahí. ¿Qué otro gráfico me pedía el equipo en ese momento cuando analizábamos qué queríamos mostrar de la información? Ellos querían mostrar en su momento a nivel de corporación cuántos proyectos tenían entonces, de los proyectos por corporación, cuántos proyectos tengo y asimismo querían ver separado por qué acciones, en qué acción van, ¿sí? Dentro de esos proyectos. Entonces, em, vamos a hacer un gráfico de este mismo estilo acá, ¿sí? El día de hoy. Entonces, el gráfico que se utilizó es este gráfico de barras apiladas. Entonces vamos a crear este nuevo objeto. Por favor, tener presente que voy a hacer aquí un ejemplo. Si ustedes están aquí parados en este objeto y le dan gráfico de barras apiladas, lo que va a hacer es que les va a cambiar aquí el gráfico, ¿sí? Por favor. Entonces, muchas veces puede que sí les salga un gráfico porque pues se relaciona, pero muchas veces puede que no. Entonces, para que no se equivoquen, ¿sí? Si cometen ese error, ¿qué pueden hacer? Simplemente se paran afuera del gráfico y le dan control Z, ¿sí? Esperan un segundito que el sistema ahí que reconozca esa acción y listo, ¿vale? Pero de lo contrario, eh, siempre que cometan este error, hagan eso, ¿vale? Entonces me paro afuera del objeto y le doy el gráfico adicional que quiero, que es este. Entonces voy a subirlo, si voy a alinearlo, a irlo alineando a, a como está el otro gráfico, entonces voy a dejarlo así, ¿vale? Entonces en este gráfico aquí me aparecen los campos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere mostrar a nivel de corporación o entidad el número de proyectos que tiene cada corporación y separado o clasificado por la acción en la que va cada uno de estos proyectos, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero ver aquí en el eje X, ¿qué es? El nombre de la corporación. Entonces busco la variable corporación entidad. Entonces creo que es esta, corporación entidad. Y la jalo al eje, ¿sí? Al momento de yo hacer esto, me va a aparecer aquí corporación entidad, que es lo que me va a mostrar ahorita cuando ingrese todas mis variables. ¿Qué quiero también? Quiero, entonces vamos a llenar esta de valores
Entonces quiero que por corporación me diga cuántos proyectos tengo. Entonces en valores voy a traerme la variable proyecto, que es el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces recuerden que aquí lo que hace es, como su nombre aquí lo está indicando, un recuento. Me está contando cuántos proyectos hay. Pero ojo, muy importante, no solamente le doy recuento, voy a abrir la flechita acá y le digo recuento distintivo, ¿sí? Porque como identificamos, hay nombres de proyectos que se estaban duplicando, entonces para que no me los cuente como un proyecto independiente, sino que lo unifique, lo cuente como uno, hago eso, ¿vale? Entonces ahí en recuento distintivo ya me quedó así, ¿sí? Y vean que acá hasta el momento lo que tengo es Corporaba. Si se paran aquí en esta barra, les va a decir Corporaba, recuento de proyecto 20. Es decir, que tiene 20 proyectos. Pero no solamente quería que me dijera cuántos proyectos tengo, sino que me agrupe cuántos proyectos tengo, de esos 20 cuántos están en gestionado, ¿sí? Y demás. Entonces, en la parte de leyenda, le voy a incorporar la variable acción. Entonces, vean lo que pasa cuando hago esto. Listo, me lo separó por colores. Entonces, estos colores que me están mostrando, el azul, que son en blanco, es decir, hay una acción que está así en vacío, entonces, esta no la contemos, pero vean este azul oscuro. Este azul oscuro dice ajustes corporación. Ajustes corporación, entonces vean que el único que tiene ese azul oscuro es este. Entonces, si se paran acá, les van a decir corporación, Corpo Mojana, acción, ajustes corporación, recuento de proyecto, 4. Es decir, cuatro proyectos del total que tiene Corpo Mojana están en ajustes de la corporación. ¿Listo? Pero digamos que ahí tenemos ya una parte gráfica, pero digamos que todavía me falta mejorarle cosas para que a nivel visual, sí, e informativo me sea más fácil entender los números o lo que está plasmando ahí el gráfico. Entonces, para eso, vamos a seleccionar, recuerden que siempre debo estar parado en el objeto. Cuando me aparecen estas cositas acá resaltadas, es que estoy ahí. Me voy a formato. En formato que voy a ajustar, lo primero, la leyenda. Lo mismo, quiero que la leyenda me aparezca aquí abajo, al igual que hicimos en este gráfico, y sin el título, en mi caso. Entonces, amplío leyenda. En posición le voy a dar centro inferior. Listo. Y en título, desactivar título. ¿Vale? Entonces, ahí me quedó perfecto. Vuelvo y oculto lo que amplié de leyenda. Y voy a bajar aquí. Vean estas dos cosas que están acá. Este es etiqueta de datos y este es total de datos. Ambas están desactualizadas. Entonces, quiero que vean el primero que es el de total de datos. Realmente yo quisiera es que a mí directamente aquí yo pueda visualizar qué número hay acá, es decir, cuántos proyectos hay en total. Entonces, en total de datos le damos activar y listo. Vean que acá ya me dice 21, 19, 18, 17, 14. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que Corporaba tiene en total 21 proyectos. De Code Chocó se tienen 19 proyectos, de CA se tienen 17 y así sucesivamente. Vean que aquí hay una flechita, pues dado que hay varias corporaciones y entidades, pues nada, toca movernos así para verlas todas. O lo podemos ampliar un poquitico, pero recordemos que hay otros dos gráficos para realizar. Entonces voy a ampliarlo un poquito. Uy, aquí me hizo un filtro. Entonces, eso ya lo vemos más adelante. Entonces, en el filtro voy a ampliarlo así. Entonces, vean que aquí, como no está el borde, no es tan fácil identificar qué límites tiene mi gráfico. Entonces, por eso suelo hacer lo del borde. Entonces, me paro nuevamente en el gráfico de las barras y ya le ajusté entonces la leyenda. Voy otra vez nuevamente a formato y aquí ya activé el total, ¿sí? Pero acá me hace falta otra cosa, etiqueta de datos. ¿Qué quiere mostrarme esto? Este es súper bueno porque este me va a decir, ok, yo tengo 21 proyectos de Corporaba, pero pues bueno, aquí cómo sé sin pararme en la barra cuántos proyectos tiene
específicamente de gestionado o en gestión, pues tendría que pararme acá. En este gráfico hay solución y es que activamos etiqueta de datos y listo, me aparecen los datos. Es decir, yo ya no tengo que pararme en ninguna barra ni nada, sino que simplemente ya ahí puedo visualizar todo. Puedo decir, Corporaba tiene 21 proyectos, 18 están gestionados, 2 están en gestión y uno está en blanco. ¿Listo? Esto hasta acá, pues ya hemos avanzado en la visualización de la información, lo cual me permite entender, tener una idea de cómo vamos en el grupo de gestión a nivel de esta información, ¿vale? Entonces, ya que tengo esto, ya que le activé el total de datos y el de etiqueta de datos, para mí ya no es importante tener este eje X, es decir, estos intervalos acá, ¿sí? Ni este título, el de recuento de proyectos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Amplío el eje X y voy a buscar algo por ahí que diga título. Vean que está acá, título activado, lo voy a desactivar y me va a quitar lo que decía acá, recuento de proyectos. Y voy a subir y ahora voy a darle desactivar a todo el eje X. ¿Sí? Primero debo desactivar el título y luego todo el eje X. Y luego otra vez cierro lo que desplegué y listo. Ahí voy bien. En la parte del eje Y, no sé si a ustedes les parece importante para identificar que estos son corporaciones o entidades, pues nada, dejo acá el título corporación o entidad y ya paso a cambiar el tema del título. Entonces busco aquí título, despliego título y voy a ajustarle lo que está apareciendo, ¿vale? Entonces, simplemente acá lo que estamos mostrando es número de proyectos por corporación y acción, ¿cierto? Entonces estamos mostrando cuántos proyectos hay por corporación, pero también cuántos dentro de todos ellos hay por cada una de las acciones que tenemos. Entonces ya con esto ajustamos nuevamente, como ya les mencioné en el gráfico anterior, el título. Entonces lo quiero centrado con los colores que tengo. Y luego voy a proceder a ajustarle el tema del borde, ¿vale? Entonces vuelvo y cierro aquí lo que desplegué de título y me voy a buscar borde, lo activo y despliego y dejo el mismo color que estoy manejando, ¿vale? Al yo dar clic afuera de esos dos gráficos, vean que ya me limita mucho mejor y se ve más organizado el gráfico que tengo, ¿listo? Voy a entrar otra vez un segundo aquí a este gráfico porque no cambio el color de la letra, entonces le voy a dar formato, me voy nuevamente a título y acá en color de la fuente no lo había cogido, le doy blanco otra vez y listo. Hasta ahí ya tengo la información de cuántos proyectos tengo por acción, ¿sí? Y por corporación, o sea, el número de proyectos que tiene cada corporación y de esos cuántos se tienen por cada una de las acciones que maneja el grupo de gestión. Entonces esto me puede dar muchos indicios, ¿sí? Porque lo que me está mostrando es que el morado, que es el gestionado, es el más amplio, es decir, que ya la mayoría, lo cual va en línea a este mismo dato, pues se tiene un porcentaje alto de proyectos que ya fueron gestionados, que los que quedan en gestión son muy pocos, ¿sí? Entonces, pues puede mostrar un poco el avance que se tenga en este equipo. Entonces, listo, tenemos estos dos gráficos, pero acá hicimos otros porque seguían saliendo eh, dudas e inquietudes de cómo seguir mostrando información a un nivel de detalle, pues requerido por el grupo. Entonces, acá está este otro gráfico que se hizo en la capacitación, que es el número de proyectos por fuente de financiación, ¿sí? ¿Cuántos hay? Y acá el número de proyectos, ¿sí? El número de proyectos eh, por temática, ¿sí? O sea, cada temática cuántos proyectos tiene y clasificándolos por la fuente de financiación, ¿vale? Entonces vamos a hacer estos gráficos, vamos a empezar por el de torta. Entonces, una manera que yo puedo hacer, no sé, manera más fácil para que
no me tome más tiempo y sé más, para hacer más rápido en esto es, yo puedo coger este gráfico que ya le hice todo el diseño, ¿sí? Acorde a este informe, y le puedo dar control C, control V, ¿sí? De esta manera, yo creo una copia, lo voy a bajar aquí un poquito, ¿sí? Y le puedo, pues ya como está todo el diseño, ya solamente me toca cambiar las variables que estoy mostrando acá, ¿listo? Entonces, vean que acá, ¿qué variables tenía? Tenía la acción en leyenda, ¿sí? Y tenía el número de proyectos, que se mantiene, ¿sí? A diferencia de ahora con este nuevo gráfico. Entonces, el gráfico que queremos hacer acá es cuántos proyectos tengo por fuente de financiación. Es decir, que esta leyenda, esta clasificación que era por acción, ya no la quiero por acción, la quiero es por fuente de financiación, ¿vale? Entonces voy aquí a leyenda y quito la variable de acción y simplemente voy a agregar eh, la fuente de financiación. Vamos a ver cómo se llama la variable de fuente de financiación acá. Entonces, eso se llama fuente de financiación. Así mismo se llama. Entonces, voy otra vez a mi BI y busco fuente de financiación. Veanla acá, fuente de financiación, y la jalo a la parte de leyenda. Con haber hecho esto, ya me hizo la clasificación de cuántos proyectos tengo por fuente de financiación. ¿Vale? Pero vean que acá hay muchas cosas. Y pues bueno, esto va dando indicios de cosas para, no sé, ir parametrizando, ir ajustando en la base. Con la base que estoy trabajando actual, hay cosas que están en fuentes de financiación en blanco, es decir, que no se les ha definido o que tienen que no aplican. Entonces, depende de si se va, pues si efectivamente estos dos cumplen y efectivamente pues, se puede dejarlos no aplica, pero en caso de que no, pues ya esto después, cuando se ajuste la base y se actualice, se va a ajustar acá, ¿sí? Ejemplo, si no quisiera, si efectivamente estos dos no van a aparecer nunca, sino solamente aparecieran estos tres, cuando yo actualice esas celdas que están en blanco o que no aplica, pues simplemente ya después aquí voy a darle refrescar al sistema y me va a actualizar mis gráficos, ¿vale? Pero por el momento, como es la información que tenemos en esta base, va a aparecer así. ¿Qué puedo ajustar? Una de las cosas que puedo ajustar, si se dan cuenta, es los colores. Entonces, ya como yo ajusté aquí unos colores, sí, estos colores ya de cierta manera chillan, ¿cierto? Entonces me voy a ir a formato y en colores de datos, voy a cambiarle los colores. Entonces voy a dejarle que FCA, ¿sí? Vamos a dejarlo, ¿con qué color? Vamos a dejarle, mm, vamos a dejarle los mismos colores a los que están arriba. FCA, que sea ese oscuro, con un poquito más claro. PGN un poquito más claro. El que está en blanco, un poquito más claro. Y el no aplica, voy a dejarlo en un color como gris. ¿Listo? Entonces vean que ahí ajustó los colores, ¿vale? Entonces oculto otra vez lo que desplegué y voy a ajustar también. ¿Qué más puedo ajustar? Nada más, ¿sí? Digamos que aquí ya no me toca desgastarme a ajustar nuevamente que el borde, que el tamaño del número, que los títulos, que el color del título, ¿sí? Vean que acá ya quedó con el mismo tamaño, el mismo formato. Aquí, ¿qué hace falta? Solamente cambiar es el nombre del título. Nuevamente selecciono mi objeto, me voy a título, ¿sí? Despliego y esta vez voy a colocar número de proyectos, pero no por acción, ¿cierto? Sino por fuente de financiación. Y listo, ya me quedó el gráfico en el mismo formato, alineado igual que como tengo los iniciales. Entonces tengo acá ya este otro gráfico que me da indicios para ver, por ejemplo, em, cuántos proyectos, cuál es la fuente de financiación que tiene más proyectos. Entonces miren acá, por ejemplo, que FCA es la que tiene mayor número de proyectos,
solo FCA son 112 proyectos y está representando un 48,48%, lo cual es una parte muy significativa, ¿sí? ONAM, por otra parte, está representando acá el 50 proyectos, lo cual representa el 21,6%, y así sucesivamente. Entonces, les da, les da, les da puntos para poder interpretar la información, ¿sí? Y acá, el otro gráfico que hace falta, y que se trabajó desde el punto de vista de lo que quería el grupo de gestión, era un gráfico donde por temática me dijera cuántos proyectos tengo y me los separara o agrupara por la fuente de financiación. Entonces, vamos a hacer ese gráfico acá en este que estamos creando. Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿nos sirve este tipo de gráfico? Sí, sí nos sirve porque la estructura es casi similar, pero tengo que tener presente que hay que ajustarle y cambiarle variables, ¿sí? Porque ya no es, por ejemplo, ya no es corporación, sino que es temática y, por ejemplo, aquí ya no lo quiero categorizado por acción, sino por fuente de financiación. Entonces, si yo tengo ya esos puntos claros, ¿sí? Tengo que pensar un segundito. Entonces, si me sirve este gráfico, ¿qué hago? Para no volver a crear un gráfico desde cero, ¿sí? Y ajustarle todo, porque pues me tomaría un poquito de tiempo, no me toma mucho, pero pues para ser un poco más eficientes, lo copio, le doy control C, control V y listo. Ya tengo la copia de este gráfico. Lo voy a ir bajando y si se dan cuenta y más o menos les va mostrando líneas en rojo para ver si estamos alineados a los otros. Y listo, ahí ya tengo ese gráfico. Entonces voy a empezarle a ajustar cosas. Entonces acá me aparecen los campos que están diligenciados, ¿sí? Entonces, en el eje, en el eje que es acá, corporación, ya no es corporación. Yo lo que quiero ver acá son las temáticas. Entonces le doy X, ¿sí? Y busco mi variable, no sé si se llama, sí, temática. Entonces voy a coger esta, la jalo a temática, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esperemos a que cargue un segundo. Como que no la arrastro, entonces voy a volver a arrastrarla. Listo, ahí ya me está mostrando separado por temática, pero ¿qué me está mostrando? ¿Aún me está mostrando lo que quiero? No, no porque esta vez está separado, pero por acción, ¿sí? Puede que sea lo que yo quiera mostrar, pero en base a lo que hemos trabajado en el grupo de gestión, lo que se quería mostrar es número de proyectos por temática, ¿sí? Y fuente de financiación. Entonces, ya no debe ir acción, sino fuente de financiación. Entonces, ¿qué hago aquí en leyenda? Reemplazo acción, quito acción y la reemplazo por fuente de financiación. Vamos a buscar fuente de financiación, que es la que está acá. Si se dan cuenta, yo quité la leyenda y me apareció así, un solo color. ¿Qué quiere decir esto? O bueno, así que no esté clasificado así por pedazos, por tipos de colores. Que aquí solamente me está diciendo es por temática cuántos proyectos tiene. Y pues me puede mostrar que conservación de la biodiversidad es la temática que más proyectos tiene, ¿sí? Y la que menos tiene, si yo voy bajando, pueden bajar con el cursor o simplemente aquí seleccionando. Entonces, el que menos tiene es fortalecimiento institucional, que tiene un proyecto, ¿vale? Pero entonces vamos a hacer lo que se trabajó en las sesiones pasadas del grupo de gestión, que es la fuente de financiación. Entonces, arrastro esa variable aquí en leyenda y listo. Vean que acá me aparecen las fuentes de financiación y aquí con sus respectivos colores, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no me toca ajustar que la leyenda esté aquí abajo, que sin el título, porque ya como lo había ajustado en el gráfico que habíamos copiado, no hay necesidad. Entonces, aquí un punto importante. ¿Qué nos hace falta de este por ajustarle? El título, muy importante. Entonces, vamos a irnos aquí al título. Entonces, formato, título, y aquí ya es número de proyectos por, ya no es por corporación y acción, sino que ahora es por temática, temática y
fuente de financiación. Y listo. Tengo mi, tengo mi gráfico de los proyectos de acuerdo a la solicitud del equipo, ¿vale? Entonces, ahí ya tengo mis cuatro gráficos. Entonces, como vimos cómo debemos parametrizar nuestra base, ¿sí? Que debemos garantizar antes de entrar a cargar la información. Muy importante, eso es vital, ¿sí? Para no empezar con problemas. Ya luego de que carguemos la información, aquí está cómo se puede crear un título, cómo ajustarle el diseño al título, cómo crear segmentadores, ¿sí? Que son los que están aquí arriba, y cómo hacer el tipo de gráficos de acuerdo a las necesidades que se han sido planteadas hasta el momento en las sesiones, ¿vale? Aquí voy a tocar otros dos puntos importantes y finalizamos. Entonces, el primero de ellos es que si se dan cuenta, me voy a parar en cualquier gráfico en este. Eh, si yo me paro acá, esta misma información que está acá, pues parte de la información me la está mostrando si yo me parara ahí en el gráfico. Pero esto ya es un tema de estilo. Entonces, ahí dice acción gestionado, ok, pero dice algo recuento de proyecto. Esta parte de recuento de proyecto, realmente ese título que ve aparecer ahí es número de proyectos y ya, ¿sí? Entonces, esto es para ir dejando aún más parametrizado a nivel de detalle nuestro reporte. Entonces, me paro en este gráfico y para ajustar eso, entonces me paro en el gráfico y aquí me aparecen los campos que yo llené. Si se dan cuenta aquí en valores quedó así, recuento de proyecto y por eso es que acá aparece recuento de proyecto. ¿Qué puedo hacer? Amplío esta flechita que está ahí y le digo cambiar nombre de este objeto visual, ¿sí? Al momento de yo darle cambiar nombre, no es que le esté cambiando el nombre a algo, alguna variable en la base, ¿sí? No, sino que es aquí como quiero que se vea. Voy a colocarles número, proyectos y le doy enter. Importante siempre darle enter. Y si se paran nuevamente acá, esperamos a que cargue un segundo. Esperamos un segundo. Vean, acá ya quedó el cambio, entonces ya aparece acción, gestionado, número de proyectos 176 y así sucesivamente en este gráfico. Entonces pasemos al siguiente gráfico, a este. Entonces si me paro aquí en cualquier barra, ¿sí? Me aparece corporación, entidad, corporaba, acción, gestionado, recuento de proyectos 18, total 21. Es decir, me está dando al detalle toda la información que yo estoy visualizando ya acá sin necesidad de pararme en la barra. Pero pues quiero ajustarle eso que dice también recuento de proyectos, porque lo que debería decir es número de proyectos y se ve mejor. Entonces, estoy ahí parado en este gráfico y en recuento de proyectos hago lo mismo. Cambiar nombre, simplemente número, proyectos y enter. Siempre enter, por favor. Entonces, cuando voy a volver a ver acá la información, me aparece ya mejor, ¿sí? Que es realmente lo que quiero mostrar y son número de proyectos. Y así vamos a hacerlo con los otros dos. Entonces, ya lo expliqué acá, entonces aquí vamos a hacerlo un poco más rápido, simplemente me paro acá en cambiar nombre y lo ajusto súper rápido. Y en este último, y ya. Y listo. Entonces ya quedó ajustado en todos los gráficos que cuando yo vea cada barra se vea la información como es. Fuente de financiación, el título bien, temática bien, número de proyectos bien y total. ¿Listo? Entonces, con esto está el primer punto, ¿sí? Y el último punto que les quería mencionar o que quería explicar un poco era la manera en cómo podemos jugar o interactuar con el informe, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer filtros, porque realmente son como tal filtros, ¿sí? Seleccionando algo adentro de los gráficos o aquí con los segmentadores, ¿sí? Usualmente se trabaja con los segmentadores, pero también es muy interactivo con los gráficos. Entonces, esta es la diferencia. Si yo me paro acá en este gráfico,
y entonces que es acción, gestionado, número de proyectos, ta, 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 y selecciono ahí, le doy clic ahí. ¿Qué me está haciendo? Él automáticamente lo que me está haciendo es filtrar toda la información de lo que estoy mostrando en base a los proyectos que tienen acción gestionado, ¿sí? Entonces, si solamente estoy viendo acá lo de acción gestionado, ¿qué me muestra? Entonces, acción gestionado 176 proyectos, ¿sí? Si yo lo veo acá, solamente en este gráfico me va a resaltar el morado, que es el que efectivamente tiene acción gestionado, que es el más grande, y aquí me muestra otra información. Entonces, vean que acá yo tengo este gráfico número de proyectos por fuente de financiación y está resaltado ciertas partes. Entonces voy a pararme acá en este. Entonces, ¿qué me dice ahí? Fuente de financiación FCA. Número de proyectos en total 112, de los cuales hay resaltados 105. ¿Sí? Eso me está queriendo decir que de los 112 proyectos que tienen en el grupo de gestión de FCA, 105 ya fueron gestionados. ¿Sí? Entonces me permite entender la dinámica entre gestionados por fondo y demás. ¿Sí? Entonces se cruzan mucho la información con los gráficos. Entonces, pues la idea es que logremos entender qué señales nos brindan estos gráficos. Entonces, una señal que hay acá es que de los de FCA, casi su totalidad ya fueron gestionados. Mientras que, por ejemplo, veamos acá, de los que hay en FONAM, ¿sí? Que son 50, 34 van gestionados, es decir, que aún nos falta todavía 16, ¿sí? Por revisar y terminar de gestionar. Y están los que son de PGN y bueno, de las otras fuentes de financiación, ¿vale? Pero nos da indicios de cómo vamos en la parte de gestionado, ya viéndolo desde el punto de vista de fuente de financiación. Y no solo eso, veamos que acá, ¿sí? Si se dan cuenta, de cierta manera también resaltó cosas, ¿sí? No todo lo resaltó, ¿sí? Entonces, ¿qué les permite entender? Que de conservación de la biodiversidad, que es el que tiene mayor número de proyectos, estos que están resaltados son los que se han gestionado, porque por eso mismo están resaltados, ¿sí? Los únicos que no se han gestionado son estos, ¿sí? Entonces me va a parar aquí en cualquiera de... Entonces vean acá. Vean que acá, entonces me está diciendo que de los 84 proyectos que tengo en conservación de la biodiversidad, ¿sí? Eh, los que están en FONAM, 31, de los 31 que están en FONAM, 22 ya fueron gestionados. Es decir, va ligado al mismo gráfico de acá, pero con la diferencia de que acá te está diciendo cuántos por número, por cada temática que yo tengo, ¿sí? Separado o clasificado por la temática. Entonces, este es un nivel de filtro. Entonces, voy aquí donde había seleccionado al principio, voy a volver a dar filtro, voy a dar clic y me debe actualizar todos los gráficos otra vez resaltándome toda la información, ¿sí? Ese es un tipo de interacción que puedo hacer a nivel de gráfico. Lo mismo si yo, por ejemplo, solamente, entonces, por ejemplo, acá, este último ejemplo, si yo quiero solamente ver todo lo que tenga que ver con Corporaba, puedo seleccionar el nombre, ¿sí? O si quiero solamente ver Corporaba, lo que está gestionado, puedo pararme acá en morado, ¿sí? Entonces vean si selecciono el nombre Corporaba. Si selecciono Corporaba, me va a decir, entonces, de Corporaba, que son 21 proyectos, está la participación que tiene en cada una de las acciones. ¿Sí? Ahí está chiquitico, si pues ahí me va a ir mostrando la información. Dentro de las fuentes de financiación también representa una parte pequeñita, ¿sí? Y en cuanto a temáticas, aquí están resaltadas algunas temáticas muy chiquiticas de en qué lugares en qué temáticas se clasifican estos proyectos de Corporaba, ¿vale?
Entonces todo eso les permite hacer. Entonces voy a volver a darle clic en el nombre y me quita el filtro y nuevamente me resalta todo. Entonces hasta ahí vimos dos ejemplos de cómo puedo hacer filtros dentro de los mismos gráficos que estoy mostrando. Pero por ejemplo yo no lo quiero hacer así, sino que lo tengo acá, ¿sí? Entonces yo solamente quiero ver todo lo que tenga que ver con los proyectos que tiene a cargo Alejandro. Entonces si yo selecciono ahí Alejandro, ¿sí? Me va a actualizar absolutamente todo lo que tenga que ver con Alejandro, ¿sí? Entonces, proyectos, entonces Alejandro, por lo que estoy viendo acá, todos están gestionados, ¿sí? Porque no está mostrando ninguna otra acción. Entonces tiene 38 proyectos a su cargo, de los cuales el 100% ya fue gestionado, ¿sí? Y acá lo puedo ver de esos proyectos, de esos 38, cómo están clasificados acá por corporación, ¿sí? Entonces, 5 son de Carsucre, 5 de CDA, 5 de Codechoco, etcétera. Y también lo puedo ver a nivel de fuente de financiación, ¿sí? Entonces me está diciendo que de los 38, 36 son de FCA, uno es de FONAM, si me paro acá, uno es de PGN. ¿Listo? Entonces, toda esta información la va filtrando acorde ahora a estos filtros que hago acá. Si yo quiero quitar el filtro, le puedo dar ahí mismo donde está en negro y ya. Pero alguien me diría, si yo quisiera ver la información unificada entre lo que hizo Alejandro y lo que hizo Gabriel y lo que tiene Gabriel, entonces voy a darle control. Siempre mantengo oprimida la tecla control y le doy Gabriel. Y me va a hacer como un totalizado entre todos los proyectos que tienen ellos dos. ¿Vale? Y ya. Entonces ahí puedo visualizar todo y listo. Por ejemplo, veamos acá cuando agrupé estos dos, Gabriel y Alejandro. Como ya había visto ahorita que Alejandro tenía todos gestionados, vean que acá hay uno de ajuste de incorporación. Yo, pues si quiero saber de quién es el responsable, entonces vean que acá no lo está mostrando. Entonces, podemos ajustar el gráfico para que lo muestre, pero pues ya lo iremos viendo en otra sesión, ¿vale? Que depende de qué información queremos ver y cómo la queramos ver. Entonces voy a volver a quitar el filtro y listo. Eso es todo. Si yo quiero ver algo por vigencia, es decir, solamente quiero ver la vigencia 2021, selecciono ahí. Si quisiera ver entonces vigencia 2021, pero específicamente la acción de cómo vamos perdón, cómo vamos en los que están en gestión para ver qué nos hace falta. Entonces, pues nos va a aparecer esto. En gestión tenemos 19 proyectos, los cuales se clasifican en estas corporaciones así las siguientes cantidades. Y así está la clasificación por fuente de financiación. Entonces, la mayoría son de FONAM, los que están en gestión todavía, y por temática tengo las clasificaciones. Todo eso lo pueden ir analizando de esa manera, ¿vale? Entonces quito el filtro y listo, compañeros. Eso era lo que quería mostrar el día de hoy. Aquí está el repaso de todos de los puntos que hemos revisado en estas dos capacitaciones de Power BI y dando respuesta y llegando al mismo resultado que hemos hecho en las sesiones que hemos visto con ustedes. Entonces, eso sería todo y ya, espero les guste y les sirva de ayuda para sus propias iniciativas que estén realizando. Saludos.